Hablemos un poquito de de estos mecanismos. Aquí recuerden que la característica de la que vamos a hablar es que tienen que ser mecanismos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir una ley y que vamos a tener procedimientos establecidos en ella, y en dado caso incluso habrá hasta cumplimiento forzoso de ser necesario. Por lo tanto, veamos los siguientes aspectos. Primero, hay que establecer cuáles son estos medios. Y para ello, bueno, pues vamos a utilizar un método que se llama la pirámide Harvard para la resolución de conflictos. Veamos cómo va. Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. ¿Sí ven mi pizarra? Sí, ya se ve. Sí, profesor, ya Sí. Piensen ustedes lo siguiente. Ustedes dibujen una tabla más bonita, ¿verdad? Con mucha imaginación, piensen ustedes que esto que está aquí es una pirámide. Y vamos a ver cómo se van a establecer o cómo nos va a servir. Esta nos sirve para utilizar estos medios, digámoslo así, de una forma adecuada. Piensen ustedes, formas de solucionar controversias. Tenemos varias. Y así ya hemos ido esbozando algunas. Pero piensen ustedes, que vamos a tener por lo menos estas formas. Aquí estoy hablando de formas heterocompositivas, ¿eh? Bueno, heterocompositivas y algunas bilaterales. Ya hablaré de ellas. Pero, ¿qué es lo que quiero que vean? En la base de la pirámide, vamos a establecer el porcentaje de, digámoslo así, de posible cumplimiento de voluntad de las partes, perdón. Vamos a señalar cuál es el porcentaje de voluntad de las partes inmiscuido en cada una de estas figuras. Ahorita termino el cuadrito y les explico. Y aquí del lado derecho de este perfil, llamémoslo así, vamos a tener la posibilidad de cumplimiento voluntario. Igual, ¿qué porcentaje hay de posibilidad de que las partes lo cumplan voluntariamente? Y van a ver ustedes que es correlativo.
entre la voluntad que se ve inmiscuida en el proceso, en el procedimiento, mejor dicho, y la posibilidad que se cumpla voluntariamente, que era, creo que, una de las cuestiones que platicábamos la clase anterior, ¿no? Que decíamos, no, pero no sirven para nada porque al fin y al cabo no se cumple. Bueno, vamos a ver esto. ¿Ya lo terminaron de copiar? ¿Ya? ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Sí, profesor. Miren, vean lo siguiente. Veamos el primero de estos medios, que es conciliación. La palabra conciliar quiere decir quitar desavenencias. ¿Concuerdan conmigo? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha reconciliado con su novio o con su novia? Sí, ¿no? Y ahí está esta palabrita, conciliación. ¿Y a qué, cuando la empleamos, a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es una reconciliación? ¿Alguien me puede decir? Arreglar los conflictos que podrían surgir entre dos personas, así como hablar sobre algo y llegar a un acuerdo. Punto. Básicamente es regresar a un estado previo de no conflicto, ¿no? Estábamos, pensemos esto, una relación de pareja. Pues en una relación de pareja, pues estás, digámoslo así, en un estado previo de no conflicto y posteriormente acontece algo que ocasionará ese conflicto, viene la desaveniencia y después se da una conciliación. Ahora, si ustedes ven, este es el medio que mayor porcentaje de voluntariedad de las partes se tiene, un 80%. Y hay una posibilidad de un 80% de cumplimiento voluntario. ¿Esto por qué es así? Bueno, analicemos. Para empezar, ¿cuándo se recomienda utilizar este tipo de mecanismo? Se recomienda utilizarlo en aquellos casos cuando las partes seguirán teniendo interacciones, seguirán teniendo una, algo los vincula, algo los une y se tienen que seguir viendo, conviviendo y trabajando juntos. Piensen ustedes el típico caso, un conflicto de naturaleza familiar. Lo que se recomienda es que las partes traten de hacer una conciliación. ¿Por qué? Pues porque se tienen que ver, piensen ustedes, régimen de visitas. Si el menor tiene 3 años, pues mínimo los padres van a tener que convivir hasta que cumpla 18, ¿no creen? Entonces, se recomienda utilizar esta forma. ¿Para qué? Para evitar problemas futuros. Como les decía yo, una conciliación. En la conciliación, el facilitador no va a dar propuestas de solución. Les va a hacer notar las ventajas y las desventajas del estado de conflicto. Y serán las propias partes las que vayan solucionando y estableciendo los elementos para convenir o transigir.
De tal modo que conciliar pues resulta una tarea complicada. ¿Por qué? Pues porque primero que nada debemos de detectar en qué consiste el conflicto. Por eso les decía que no, aquí no se analiza tanto la controversia. Pongo un ejemplo. Materia familiar, piensen ustedes, es que vengo a demandar tal cosa. El pago de aumento de pensión alimenticia, ¿no? Y ya le preguntas a tu cliente, pero ¿y por qué quiere esto, no? ¿O cuál es la finalidad de esta cosa? Ah, no, yo le quiero hacer imposible la vida a mi exmujer o a mi expareja. ¿Creen ustedes que eso ocurre? Es que ya tiene nuevo novio y entonces no, ahora va a ver y ta. O él ya tiene nueva pareja y entonces yo no quiero quiero que se establezca una cláusula donde se diga que mis hijos no pueden convivir con ella. Ahí creo que estamos en una cuestión extralege, ¿no? El conflicto no es la aplicación o no del artículo 295 del código. Aquí ya es una cuestión emocional, visceral o como gusten. Y eso es lo complicado de una conciliación, encontrar y detectar estos factores y poderlos convenir. Explicarle a la persona, a ver, esto pues resulta impráctico por A, B, C, D, F, G. Para que de tal modo ellos interioricen pues que el estado de conflicto no les beneficia y que al fin y al cabo se van a tener que seguir viendo. Y que mientras vamos a decir, su relación sea más tersa, se verán beneficiados ellos y se verán beneficiados el propio menor. ¿Sí se dan cuenta? Esto nos va a servir, reitero, siempre que tengamos que solucionar algún tipo de conflicto en el que estén inmiscuidos intereses de personas que se van a continuar bien, que van a continuar teniendo una relación. Piensen ustedes socios de una empresa, ¿no? Copropietarios, condóminos, ¿sí? Ahí es donde se recomienda utilizar. Incluso si ustedes revisan la ley de la Profeco, lo primero que, perdón, no la Profeco, la Procuraduría Social, la que se encarga de ver los conflictos entre condóminos. Lo primero que piden es intentar esta conciliación de intereses. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, si se hace bien y las partes realmente están convencidas, por eso le digo que aquí es el 80% de la voluntad de los intervinientes la que va a regir. Dense cuenta que el tercero, el facilitador, trabaja muy poquito. Entre comillas, ¿verdad? Pero él nunca les va a proponer, ¡ay, ya! Señora, ya cállese, es más fácil, hágale así, punto. Y esto es lo que ocurre muchas veces en los procesos, Lorena. Por eso me decías tú, pues es que no sirve porque nadie los cumple. Pues lo que pasa es que están empleando mal la herramienta. Les comento, algunos de ustedes me platicaron que se han ido a juzgados de lo familiar, ¿no? Usted sí, Yasmín. ¿Y le tocó presenciar alguna audiencia de conciliación, Yasmín? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna audiencia de conciliación? ¿Nunca? Usted sí, Lorena. A ver, ¿nos puede platicar cómo es?
¿O cómo fue mejor? Realmente, bueno, yo lo vi como mero trámite entre abogados, es como de van, se presentan, están las dos partes, cada quien está en su esquina, ya les dicen, no, pues acérquense y ya hablen. Y ya es como de, a veces nada más hablan los abogados, o sea, se juntan los abogados, hablan a ciertas cosas, casi como una propuesta. Si no se llega a nada, es como se vuelven a separar, o incluso a veces sí los obligan a que las partes se junten, pero nada más hablan como casi por obligación, y es como, no, no llegamos a ningún acuerdo, siguiente. Sí, pero ¿cuál es la función del facilitador? Fíjense qué ocurre. Llegan las partes, A contra B, señor, señora, lo que sea. Y el facilitador está llenando oficios, está atendiendo otra audiencia, está comiéndose una torta de tamal o lo que sea. Y voltea y le dice, siéntense. Se sienta. Présteme sus identificaciones. Se las dan. Empieza a llenar él en la computadora unas cosas, se voltea, va, regresa, pasan 10 minutos y le dice a las partes, ¿ya platicaron? No, ¿de qué? Ah, entonces no hay solución. Bueno, ya, fírmenme y váyanse. Les pregunto, ¿eso es una conciliación? Pues no. Ahora, quiero entender que es humanamente imposible, pues, tratar de llevar tantas conciliaciones, por lo menos en materia familiar. Por eso les digo, deben de ser en lugares especializados y capacitados para ello. Vuelvo a preguntar, ¿alguno de ustedes conoce el Centro de Mediación de la Ciudad de México? Nunca han ido, no saben ni que existía. Pues este centro de mediación es un lugar, como su nombre lo indica, para que utilicemos formas alternas al proceso. Y ese es un espacio donde podemos ir a solicitar estas cuestiones. ¿Sale? Entonces, bueno, conciliación fue el primero. 80% de voluntariedad se va a utilizar en procesos donde las partes tendrán una, una relación o continuarán con ella. Y si se hace bien, habrá un 80% de probabilidades de cumplimiento voluntario. Regreso al tema de derecho de familia. Piensen ustedes lo siguiente. Este tema del régimen de visitas. Si yo como tercero quisiera solucionar el conflicto y no tomo en cuenta el 80% de voluntariedad de las partes, sino yo les voy a decir, ayúdeme por favor, Beatriz, piensa usted que tiene un problema de familia para ver la convivencia con su hijo, ¿sale? Y yo como facilitador le digo, a ver, Beatriz, mira, esto es fácil. Tú ves al niño lunes, miércoles y viernes. El señor lo ve martes, jueves y sábado. Y el domingo, pues, cada 15 días uno y cada 15 días otro. ¿Qué pensarías, Beatriz? Que lo puedo aceptar, pero que los días festivos, como siento que esas son las fechas que se pelean, como el 24, 31 y los días festivos, y los días que el niño tiene vacaciones, que él estuviera conmigo. Pero yo ni siquiera le he preguntado a usted si puede los lunes. Pero pues, bueno, yo lo entiendo como que si tienes un hijo, tienes el espacio para el niño, porque antes de que se divorciaran, vivían juntos y lo podías cuidar. O sea, no es como que adoptaste un niño y en este momento me hago cargo de la responsabilidad, ya Pensemos sé. en el plano de lo ideal y lo mágico y todo precioso, Beatriz, pero acuérdese que hay niños no deseados, hay miles de circunstancias. Hay personas que trabajan turnos de 24 por 48, hay personas que a partir de su separación, pues ahora tienen que buscar
otro ingreso, o simplemente los horarios de la escuela del menor no van a permitir que usted conviva con él. Por eso les digo, este tipo de circunstancias son las que impiden el cumplimiento. Por eso Lorena nos decía, pues ¿de qué sirve que te arregles si en 30 minutos vas a regresar a estar peleando? Y pasa justo eso. A mí me ha ocurrido que, para empezar en las conciliaciones, lo primero que dice el servidor público es, a ver, ¿quiénes son los abogados? No, pues yo y mi colega. Ustedes sálganse afuera del juzgado, porque si están aquí no van a dejar que solucionemos el asunto, porque los abogados son unos picapleitos, traga cuando hay, muertos de hambre, ¿sí o no? Por eso les dicen cuervos. A mí me parece que eso es pues, completamente indebido, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien que nos saquen una patada? Déjenos solucionar el problema porque usted está haciendo un problema más grande. ¿Qué opinan ustedes que son futuros abogados? ¿Está bien o está mal? Si los abogados nos quedamos, ¿se soluciona el conflicto o no? Depende, pero si el abogado está convencido en ayudar a su cliente, pues yo creo que no, o sea, dejará que hable con la contraparte y lleguen a un acuerdo. Pero si está viendo por su interés, está diciendo, vaya, se va a acabar el conflicto, eso no me conviene, dinero que dejo de ganar, pues sí sería un problema. Sería en atención a cuándo los dejan intervenir, tal vez no sacarlos, porque hay veces que las partes también se sienten en desventaja, no sé, sin su abogado se siente que algo va a pasar y se choquea y ya no, o sea, ya no llega en un acuerdo, se empieza a asustarse y nada más como apoyo, pero sí limitarles sus intervenciones en ese proceso, o sea, Pero yo creo que no, o sea, a ver, se supone que yo tengo que velar por los intereses de mi cliente, ¿no? Entonces, ¿el abogado tiene presunción de ratero y sinvergüenza antes de llegar al juzgado o cómo? Porque creo que el juez también es abogado, ¿no? Entonces, ¿qué no entre gitanos no nos leemos la mano o cómo está? ¿O nada más los abogados privados somos los rateros? ¿Qué piensan ustedes? Hay que entender. Y fíjense, aquí viene lo que platicábamos la clase anterior, el cambio cultural. Como bien dice Lorena, hay abogados que cobran por audiencia, hay abogados que cobran mientras más dure el juicio, pues para ellos mejor. Pero hay otros abogados que pues a mí no me importa si lo solucionan en un año o lo solucionan en 15 minutos, yo te voy a cobrar lo mismo. Porque me estás pagando ¿para qué? Para solucionar la controversia. Entonces empezamos con eso de que el abogado, cambiemos el chip, el abogado no es socio del cliente, es un prestador de servicio. Van a ver que poco a poco va a cambiar esto, pero reitero, piense usted lo siguiente, si yo estoy defendiendo, vamos a decir, a un señor que tiene primaria trunca y se casó con una señora que tiene 3 doctorados en astrofísica. ¿Creen ustedes que podrán tener una negociación tersa? O viceversa, ¿no? El caso del hombre con la mujer. Creo que en el caso de los hombres con las mujeres, pues es históricamente así ocurre en muchos casos, ¿no? El hombre sobaja y somete a la mujer y se ve avasallada. Y todo esto lo tiene que evitar el facilitador. Por eso les digo que es complicadísimo hacer conciliaciones. No, no crean que es fácil. Suena muy sencillo, pero a la hora de la hora van a ver ustedes lo complicado que es. Entonces, bueno, eso es por cuanto hace a la conciliación. Vayamos a la siguiente, que es la mediación. Aquí ustedes vean que se reduce el porcentaje de voluntariedad de las partes o de intervención de ellas. ¿A qué porcentaje baja? Al 60%. Al 60%, baja en un 20%. ¿Por qué ocurre eso?
Porque en la mediación, el facilitador hace propuestas de solución, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando ya te hacen una propuesta, pues tú dices sí o no, o cámbiale o quítale, pero ya bajó a un 60% tu voluntariedad. Y por lo tanto, la posibilidad de cumplimiento voluntario disminuye en igual porcentaje, es decir, queda igual en un 60%. ¿Cuándo se recomienda la mediación? Pues se recomienda utilizarla en aquellas controversias, conflictos, en los que ya no, las partes no van a continuar con una relación a futuro. Ejemplo, piensen ustedes lo siguiente. Si yo voy manejando, me chocan en mi carro, tuve un percance de tránsito, un choque, digamos, de estos lamineros, no hay ningún lesionado ni nada. ¿Ustedes creen que a mí me interesa tener una relación a futuro con la persona que me chocó? ¿Qué me interesa? Que me pague, que me repare mi daño ya, ¿no? Entonces aquí es posible, es adecuado, se recomienda utilizar la mediación. Reitero, en la mediación van a dar propuestas de solución de conflicto y las partes tienen libertad de aceptar, no aceptar, cambiar, modificar, hasta que estas propuestas sean aceptadas por ambas partes. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza muchísimo en conflictos de naturaleza binacional, internacional, donde hay paneles de mediación, ¿sí lo han visto? Incluso antes de que ocurran movimientos armados, como podrían ser guerras, hay ocasiones donde se hacen mediaciones. En ámbito comercial, de comercio internacional, también se utiliza mucho. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué baja la posibilidad de cumplimiento voluntario? Porque las partes, en varias ocasiones, dicen, ay, es que ya acepté la propuesta que me dieron ya me dio pena decir que no, hombre, o ya estaba cansada, o yo ni entendí qué es eso, pero ya para falirme. Y esto, pues, ¿qué ocasiona? Que en lugar del cumplimiento del 60, pues disminuya o no se cumpla. ¿Sí? Entonces, y ocurre mucho, nuevamente, eh, la mediación requiere, pues, que las partes tengan la confianza, que se sientan ambas protegidas, que no se sientan juzgadas. Una regla básica de la mediación es no, vamos a decir así, no repartir culpas. Como decía Beatriz hace un segundo, imagínese que el juez le dijera a la mamá, a ver, señora, pues si ya es usted madre, debe de hacer espacio para sus hijos, ¿sí o no? Si no, ¿para qué anda ahí? Quítese el pan de la boca y déselo a su hijo, porque si no, usted será una mala madre. Pues creo que a nadie nos gustaría que nos dijeran eso, ¿sí?
Entonces no puedes iniciar una mediación de ese modo. O al revés. Oiga, señor, también usted no invente, hombre. Si se ve que es un baquetón, ¿para qué quiere a los niños? No. ¿Sí me explicó? No podemos repartir culpas. Otra vez, hay que hacer propuestas y hay que hacer propuestas desde la neutralidad. Es decir, yo no sé si la culpa es de A o es de B, lo que tenemos es un conflicto. ¿Cómo voy a solucionar el conflicto? Eso es lo que me interesa, no qué lo generó. ¿Se dan cuenta que estos procesos no se enfocan en el pasado, sino siempre están viendo a futuro? A diferencia del proceso jurisdiccional, que es al que vamos a llegar. En el proceso jurisdiccional, dense cuenta, debatimos hechos que ocurrieron en el pasado, los debatimos en el presente para que regulen el futuro. Conjugamos los tiempos gramaticales en un proceso. Aquí no. Aquí nos interesa la solución del conflicto y las relaciones a futuro. En el caso de la mediación, piensen ustedes, a ver, Polanco, ¿cuánto vale tu faro que te rompieron? 5,000 pesos. No, pero ya está abusado, mira, agarra la onda. 3,500. Bueno, pues dámelos, ya, me quiero ir. Si es de cumplimiento inmediato, pues ya. ¿Sí queda claro? Entonces, para estos casos se acostumbra la mediación. Y aquí veamos ya parte de lo que nos interesa. Les platicaba que en el ámbito administrativo esto ya está volviéndose una realidad, o mejor dicho, ya es una realidad. En el campo fiscal, hoy por hoy tenemos mediaciones fiscales. Ciudad de México tiene un capítulo de mediación fiscal. Entonces, imagínense ustedes, se pueden sentar con el fisco, no para todos los procedimientos, sino nada más ciertas facultades de comprobación y demás. Pero ustedes se pueden sentar para decir, bueno, a ver, antes de que me sanciones y me impongas 50,000 cosas, pues a lo mejor sí incumplí. Para que tú ya no gastes más y tengas a lo mejor un cobro inmediato, pues que no sean 100, que queden 80. Y está permitido. Pero aquí venía la pregunta que les hice la vez anterior. ¿Creen ustedes que sea posible mediaciones en el ámbito ambiental? ¿Qué piensan? Imagínense, ya dañé el lago. ¿Qué? ¿Mediamos? ¿O me sancionan? ¿O qué me hacen? ¿Qué Es opinan? que, como comentaba Lorena en la clase pasada, Ujú. es más complicado por la cuestión de que la autoridad sería quien nos va a representar para el caso de generar la mente en ese primer supuesto. Y la segunda es como lo hemos platicado en otras clases, al México no tener la cultura de la prevención, sino solo actuar tras las consecuencias y aparte que somos, no nos importa solamente el ser humano y cómo nos afecta el ambiente por cuestiones de ambiente, de salud, de economía, pero no realmente en sí por el ambiente como tal. Entonces creo que sería, esa mediación no sería equitativa, o sea, no sería en igualdad de partes porque no se le da ese respeto al ambiente. Pero ¿por qué no habría igualdad de partes? Ajá. Porque porque las autoridades del Estado como lo platicamos en la clase y en la ley, no se protege al ambiente por el ambiente, sino porque trae un beneficio hacia nosotros. Por eso, No por, pero cuando yo me siente a platicar, me voy a sentar a platicar con un servidor público, ¿no? Aunque él representa al medio ambiente.
Sí, pero yo decía como, en esa mediación el ambiente no va a ser protegido de la mejor manera. A eso es como a lo que me refiero. O sea, no va a haber una reparación integral como en su momento me mencioné en clase. O sea, no, Pero, no va a haber. pero ¿a poco en los procedimientos ambientales sancionadores hay una reparación integral al medio ambiente? Mm, no tampoco, pero si se va a llevar una mediación y no, a lo mejor un proceso, lo ideal sería buscar más de lo que se tiene actualmente, ¿no? Bueno, Por eso, a pues lo mejor. actualmente no tenemos mediaciones. O sea, lo que hacemos no sirve, pero otra cosa tampoco. Entonces, a ver, ¿por qué? Aquí necesitamos ver algunas cuestiones muy importantes y concuerdo con varias de las inquietudes, ¿eh? Ejemplo, en una mediación estamos hablando, bueno, en este caso de materia ambiental, pues tenemos que hablar de proteger intereses difusos, como lo es, pues, las consecuencias del daño al ambiente, que muchas veces no podemos incluso pues, cuantificarlas ni imaginarlas. ¿Concuerdan conmigo? Recuérdenme si les platiqué de una película que hablan de un caso de daño al medio ambiente. El precio de la verdad, creo se llama en español. ¿No les platiqué de ella? No, no. Está, si mal no recuerdo, en Netflix y se trata de una demanda que se instauró contra la empresa DuPont. La empresa DuPont, ustedes saben, hace pinturas y además, dentro de sus muchas gamas, realiza las ollas o las sartenes de teflón. Y bueno, ustedes que son una generación más informada, pues sí saben que hay ollas que al calentarse sueltan partículas y demás, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿O nunca les ha interesado eso? Pues este caso se desarrolla, si mal no recuerdo, en los 90s y termina hasta como el 2005, 2000 y cacho. O sea, duró más de una década el proceso, donde la empresa DuPont, eh, pues contaminó a toda una comunidad donde estaba su fábrica. Y es interesante esta película en particular, porque ustedes van a notar que existen varios momentos donde tratan de negociar, llegar a un acuerdo. Pero en la reglamentación, en este caso esto sucedió en Estados Unidos, ustedes van a ver que se presentó como una demanda civil colectiva, es decir, por la comunidad. Pero como acertadamente dices, Beatriz, oiga, ¿y el ambiente qué? ¿Y quién representa al lago, no? ¿Quién representa a los mantos freáticos? Pues nadie, lo que nos interesa son las personas. Y entonces, pues se da el caso que, a ver ya, Polanco, ¿cuánto quieres? ¿Qué te pasó? ¿Se te murieron dos hijos? Bueno, yo creo que la tristeza va a ser menos con unos fajitos de billete. A ver, vamos a sentarnos a negociar. Y puede ocurrir lo que ustedes me están señalando. En esta película particular se establecieron algunas cláusulas para remediar el daño al ambiente. Si gustan, véanla y lo podemos platicar la siguiente sesión. Otra que va en esa misma tesitura, se me va ahora el nombre, pero es de un granjero que se pelea con la empresa esta Monsanto. Entonces, creo que fue el primer caso que él ganó para, lo acusan, este es muy interesante porque hablan de
un grano de lote, si mal no recuerdo, de maíz, una mazorca, genéticamente alterado, donde a este señor lo acusan de robar propiedad intelectual por utilizar la mazorca sin permiso de la empresa. Y también está basado en un caso real, si mal no recuerdo, también en Estados Unidos. Pero dense cuenta que el factor de protección no viene nada como lo que nosotros planteamos desde el derecho ambiental, sino son cuestiones como que entre particulares, ¿no? Una empresa contra un granjero. Y otra película que recuerdo sobre el tema, la de, ay, con Julia Roberts, Eric Brock, una mujer audaz, algo así. ¿La han visto? Sí, Erin Brockovich, creo que se Ah, llama. Sí, nos no, dejaron ver. ya se las dejaron ver. Bueno, pues entonces esa más o menos va también por lo mismo, ¿no? Entonces, esta última me parece más divertida que las anteriores. Las anteriores son mucho de juzgado y son como que más de flojera. Esta de Eric Brockovich es más divertida de ver, pero las otras veanla desde el tema jurídico y van a ver que puede ser interesante. Muy bien. Entonces, bueno, yo lo dejo en la mesa para que ustedes lo analicen, consideren si puede existir o no, ya como establecimiento, como un procedimiento alternativo, una mediación en materia ambiental. Hay que analizar. Si no, pues como bien dice Beatriz, pues busquemos otra cosa. Si no sirve esto, tampoco sirve lo que estamos haciendo, pues algo tenemos que hacer distinto, ¿no? Creo que fue Einstein el que dijo que solamente se le puede llamar loco a una persona que haciendo exactamente lo mismo pretende resultados diferentes. Entonces, bueno, no está funcionando la reparación del daño ni la protección en el ambiente con lo que tenemos. Veamos qué más. Dime, Evelyn. Hola, profesor. Yo estuve un tiempo, haciendo mi servicio social en la PAOT Ujú, y es la Procuraduría Ambiental en la Ciudad de México. ujú. Y precisamente estaba en el área penal, pero muchas veces lo que me decía el licenciado con el que estaba trabajando era que en estos casos, sobre todo en la tala de árboles, pues no convenía llevarlo al proceso penal porque igual no iban a tener el dinero para pagarlo, porque la cantidad que se cobraba pues era demasiada. Entonces lo que hacían era intentar como hacer programas de remediación para que estas personas plantaran más árboles de los que habían cortado y pues era la forma como de resolverlo. Entonces me parece que es muy similar a lo que es la mediación Sí, y creo que es más viable. miren, yo soy un completo convencido que el proceso está más que superado y yo soy procesalista. Si ustedes ven el porcentaje de cumplimiento voluntario de una sentencia en un proceso, que ya lo tienen en nuestra pirámide, pues es únicamente un 20%. Entonces yo no pondría todas mis esperanzas en una cosa que nada más sirve en el 20% de los casos. Bueno, no sirve, se cumple voluntariamente. Lo demás tiene que ser ejecución forzosa y como dices, tienes toda la razón. A mí me tocó conocer heteroreferenciado un problema en el cual un, un sujeto en estado de ebriedad con su vehículo daña un árbol, un eucalipto de aquí de la Ciudad de México. Dices, bueno, pues, no lo tiró, nada más le dio digámoslo vulgarmente, un tallón, un raspón y se descarapeló un poco la corteza. Pues ¿saben cuánto le pedían de reparación del daño? Porque es delito ambiental. ¿Cuánto se imaginan? A ver, Evelyn, tú que estuviste ahí, como de cuánto saldría ese golpe. Pues es que depende mucho del árbol y muchas cosas que son como del área de biología, pero no recuerdo, pero creo que esa persona, creo que conozco ese caso, pero No, no me acuerdo cuánto. Pero no sé conoció, si es el mismo, pero también fue creo que por prepa 9. Ajá. no, No no, sé si es el no, mismo. no recuerdo la zona, pero le pedían como 26,000 pesos para ver la reparación
supuesta reparación del daño, porque en materia penal, a mí nada me garantiza que ese dinero va a terminar en otro arbolito, en lo que sea. Entonces, son cuestiones. Yo pensé que había muchos de esos casos, Evelyn. Ahora estoy pensando que no. Pues, no, pues como que un borrachazo contra un árbol, pues acá por donde yo vivo todos los fines de semana hay. No pensé que fuese tan extraordinario. Ahora, que el inicio en procedimiento penal, creo que son muy poquitos. Muy poquitos. Entonces, vayan ustedes a saber cómo se ha de haber puesto este fulano que le tuvieron que iniciar su procedimiento penal. Pero bueno, reitero, aquí la invitación es a la reflexión, ¿no? Ustedes ya están próximos a ser los operadores del derecho, entonces, legisladores, ministros, magistrados, todo va a salir de aquí. Entonces, yo lo dejo para que ustedes lo reflexionen y digan, bueno, pues hagamos algo más. Muy bien. Siguiente forma de solución es el arbitraje. Aquí en el arbitraje ya reduce drásticamente la voluntad de las partes, quedando en únicamente un 40%, con la posibilidad de cumplimiento voluntario correlativa en un 40%. ¿En qué se ve reflejado este 40%? Bueno, como ustedes saben, el arbitraje pues es la intervención de un tercero a pedido expreso de las partes o por obligación establecida en ley. Para que este tercero solucione la controversia y las partes acaten esta resolución o, en su caso, sean obligadas a cumplir. Nada más antes de terminar con la idea de la mediación, se me olvidó también darles ejemplos de mediación, conciliación y mediación en materia laboral. Ya ven que hoy en día tenemos el Centro de Mediación Laboral, que hay que acudir antes del proceso. Ahí es una mediación obligatoria. Siguiendo con los ejemplos, les platico, en Colombia, para poder acudir a un proceso contencioso administrativo, es necesario agotar una instancia previa y obligatoria de mediación. En Colombia te sientas a mediar con la autoridad antes de llegar a juicio. Por eso les digo que pues habría que reflexionar en nuestro país. Todavía tenemos la idea en nuestro país que las autoridades son pequeños reyes tiranos que tienen el derecho de la vida y la muerte sobre nosotros, ¿no? Tal vez, si empezamos a analizarlo como una sociedad en un estado constitucional democrático, no se nos haga tan increíble esta idea de, bueno, pues sentémonos antes de pelearnos, ¿no? Entonces, les digo, hay ejemplos, hay varios ejemplos, poco a poco está apareciendo. Ahora, lo importante es la implementación. La implementación y, reitero, un cambio de chip. Entender que cuando estamos en estas figuras, no estamos peleando, no llegamos al pleito. Pongo ejemplo, cuando a mí me toca negociar con algún colega cualquier circunstancia y estamos conciliando o mediando, y él me empieza a decir, no, porque si no en etapa de juicio, no, vas a ver en etapa de juicio cómo te va a ir. Le digo, oiga, un momento, ¿vamos a hablar de lo que va a pasar en el proceso o vamos a mediar? Porque pues si vamos a eso, pues en una de esas gano, en una de esas me gana usted, pero yo lo interpreto como una amenaza velada, ¿ustedes no? Mejor arréglate ahorita porque si no, no sabes ni lo que les espera. En una de esas hasta la cárcel va usted abogado. Pues dices, pues,
Pero ¿se dan cuenta cómo es un cambio de chip? Le digo, bueno, aquí vamos a solucionar. Yo lo primero que les digo cuando nos sentamos a negociar, a mediar es, a ver, la primera cláusula es nuestros honorarios. ¿Cuánto va a cobrar usted y cuánto voy a cobrar yo? Vamos a ponerlo por escrito. Ya, para que esté tranquilo. No le voy a quitar su dinero. ¿Estamos? Ok, ya. Aseguremos nuestros honorarios. Perfecto. Ahora sí ya podemos negociar. Ya quitamos el primer obstáculo que bien me dijeron, pues el interés que yo tengo, ¿no? Bueno, ya quitemos eso. Ahora sí, solucionemos el conflicto. Y van a ver ustedes que con esto, que parece tan sencillo, pues tendrán algunos resultados. Muy bien. El arbitraje, pues no hay mucho que decir, pues ustedes lo conocen, hay ejemplos de arbitrajes públicos, como les indicaba la vez anterior, la CONAMED, Profeco misma, Conducef, donde todos ellos son ejemplos de arbitrajes públicos. Un arbitraje, decía yo, las partes se ponen de acuerdo, uno, en acudir con el árbitro, es decir, lo que se conoce como pacto arbitral, y dos, en respetar la decisión que el árbitro emita. Hay ocasiones que este arbitraje es por mandato de ley. Y hay otras ocasiones que queda a voluntad de las partes. Así, ¿alguno de ustedes ha visto algún procedimiento ante la Conducef? Nunca. Ante la Profeco, creo que en la Profeco me dijeron que sí. ¿Tampoco? Hay una parte en ambos procedimientos donde el sujeto citado puede decir, yo no quiero someterme a tu arbitraje, y ya. Se acabó el procedimiento. Si por el contrario dice, sí me someto, pues veremos la decisión que llegue a emitirse. ¿Queda claro? Y esta decisión se puede ejecutar por el propio árbitro o con auxilio de la autoridad jurisdiccional, como ocurre con la Profeco. La Profeco no puede ejecutar sus propios laudos. Necesita que sean homologados por un juez de lo civil y en su momento se obligue al cumplimiento de la misma. Pero piensen ustedes en las pocas juntas de conciliación y arbitraje que todavía existen. La Junta de Conciliación y Arbitraje pues, realizaba conciliaciones y arbitrajes. Y sus arbitrajes los podía ejecutar ella misma por mandato expreso de la ley. ¿Sí queda claro? Entonces vean cuánto reduce la posibilidad de cumplimiento voluntario. Ya menos que un volado, ¿no? 40%. Y por último el proceso, que a eso nos dedicaremos a estudiarlo más profundamente las siguientes sesiones. Porque es la siguiente instancia que tenemos que estudiar, ¿no es así? Acción procesal da origen a un proceso. Muy bien. ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, pues pasen excelente resto de jornada y muy bonita semana. Nos vemos por acá el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Hasta el luego, profesor. miércoles no es nuestro Buen examen día. en línea. Mándeme. El miércoles